Listo, ¿vale? Bueno, chicos, siendo hoy 3 de octubre, comenzamos nuestra segunda sesión en línea. La primera sesión que hicimos, la primera sesión que hicimos el día 25 la hicimos el 25 de septiembre, fue la presentación, el foro social, fue lo que realizamos, ¿cierto? Ya hoy comenzamos con la parte temática, vamos a entrar con sensibilización a lo que es la fotografía. Vamos a ver una serie de imágenes. Yo les decía a ustedes, chicos, la idea es nuestro repositorio, que es nuestro cerebro, lo vamos a ir alimentando de imágenes, nos vamos a volver unos críticos constructivos de la imagen, ¿ok? Y para eso debemos observar continuamente todo lo que sea imagen, ilustraciones, iconos, fotografías, dibujos, todo eso que esté inmerso dentro de todas las piezas comunicacionales y lo que no esté inmerso en piezas comunicacionales. Eso en nuestro cerebro se vuelve un repositorio y ténganlo por seguro que cuando vayamos a tomar fotografías, nuestra mente hace una composición fotográfica en cuestión de segundos. ¿Gracias a qué? A todas esas imágenes que están en nuestro cerebro, toda esa crítica constructiva que nosotros hicimos alrededor de esas imágenes. Voy a compartir pantalla con ustedes por acá. Por favor, necesito que ahora le vamos a una serie de imágenes que cuentan una historia, una narrativa hay detrás de esas imágenes. ¿Ok? Necesito que participemos. Yo les voy a hacer una pregunta sobre esas imágenes. La comunicación tiene que ser bidireccional, en doble sentido, no solamente yo hablando. Acá no escucharlos a ustedes también, ¿qué opinan? Eh, por favor, me confirma si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, en las fotografías, hoy en día, hay algo que se llama el contar historias. Es tendencia, está de moda hoy en toda la parte audiovisual, el contar historias, el famoso el storytelling. Detrás de esa pieza comunicacional que vemos, de esa fotografía, hay algo, hay una historia. Y eso es lo que a las personas les llama la atención. Esas personas quisieran estar inmersas en esa fotografía, una fotografía publicitaria que nos muestre una familia que está compartiendo feliz, degustando un helado ABC de la marca, pero detrás de esa familia feliz, mire todo lo que está alrededor, otra gente compartiendo también, otra gente jugando, gente feliz, riendo, qué bacano que yo pudiera estar con mi familia allá, qué bueno, bueno. En fin, y las bondades del producto, un producto muy bien logrado, una muy buena imagen que me da ganas de saborear ese helado. Percibo esos aromas que arroja ese helado también. Quisiera estar ahí dentro de esa fotografía, allá dentro de esa historia de esos personajes, esa composición fotográfica. Eso es el storytelling, esa historia, esa narrativa que forman esos elementos, esa narrativa con esos elementos que están en esa composición, unos elementos que van hilados, ningún elemento va suelto en esa composición fotográfica. Vamos a ver aquí una serie de imágenes y quiero por favor que me digan unas dos opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué narrativa, qué historia hay detrás de esa fotografía? Aquí podemos observar este bodegón, un bodegón, unos zapatos de mujer, zapatos de hombre, finos, zapatos sencillos, en fin, pero detrás de eso hay una historia. ¿Qué historia se imaginan ustedes que está detrás de esta fotografía? A ver, ¿quién me puede decir? Tranquilos, pueden hablar, ya que yo estoy por fuera de la plataforma, entonces no puedo ver quiénes alzan la mano. ¿Listo? No todos a la vez. Mire que hoy somos poquitos. Y la idea es que participemos. Ya les dije, pueden hablar de una vez, no es necesario que levanten la manito porque yo estoy aquí en la fotografía. Entonces, o bueno, o puedo hacer lo siguiente.
Hago esto, luego hago esto y le digo, por lo menos, Sandra, Sandra, cuéntame para ti esta imagen, ¿qué historia hay detrás de esta imagen? Pues quizás, no sé, temas de guerra o de, sí, como de poblaciones que han tenido que pasar pues por etapas difíciles, quizás por el tema de que los zapatos se ven como en mal estado o sucios. Sí, muy bien, mire, y tenía miedo de hablar y mira, bien, 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 Sandra, gracias. ¿Quién más? Profe, una pregunta, ¿hay alguna ambientación de datos históricos en el momento en que se generó la fotografía? No, no es necesario que sean los datos reales. Ojo con esto. Imagínense ustedes una narrativa. Supongan ustedes una narrativa. Para ustedes, ¿qué simbolismo tienen esos zapatos ahí? ¿Qué están narrando los zapatos? Lo que dio la compañera ahorita, magnífico, bien. ¿Ok? Ok, No hay referente, ¿listo? ok. Pues, profe, realmente lo preguntaba porque a veces cuando se asocian a temas históricos se puede dar como una crítica pues de la sociedad, una crítica constructiva de lo que está pasando Sí. en el momento y De pues la uno guerra, ve que, exacto. Hablemos de la que guerra nazi, ¿listo? De una vez te digo ahí. entonces sí se ve como un trasfondo de cierta forma, pues no sé, se podría percibir como una forma de concientización de lo que pasaron las personas dueñas de los zapatos durante ese encierro en ese espacio, será decir. Sí, exacto. Exacto, mira que lo que habló ahorita la compañera también, Sandra, ahí van hilados esas opiniones que ustedes están hablando, esos conceptos. Lastimosamente aquí, bajémosla aquí a Colombia. Aquí en Colombia, como en otras partes del mundo, lastimosamente estamos pasando por un conflicto armado, y un conflicto armado que ha llevado décadas, años aquí en Colombia y donde desafortunadamente la población civil es la población más perjudicada. Los niños, las mujeres, los hombres, en las ciudades, en los campos, en cualquier zona de nuestra nación. Y preciso donde está ese confrontamiento armado entre bandos, uno, dos, entre esos bandos, en el intermedio están estas personas. Y estas personas son las perjudicadas. Siempre, si ustedes se han dado cuenta, en los noticieros, en fotografías de medios impresos, cuando hay enfrentamientos, siempre lo primero que uno ve tirado en las calles, en los caminos veredales, son los zapaticos, los zapatos de las personas cuando está el conflicto armado, cuando hubo esos enfrentamientos. Se quiso hacer eh, un homenaje, entre comillas, al no deber ser de la guerra, a estas personas que fallecieron en medio de este conflicto armado, personas que no tenían que ver nada con esto, ¿cierto? Entonces, mira cómo hay una narrativa. Bajamos de una narrativa internacional, una narrativa global, la bajamos a una narrativa local, a nuestro contexto. Lo que tú decías, lo decías muy bien. Ahorita como lo expresaste, entonces lo bajamos a algo regional, ¿cierto? Pero hay una narrativa, hay un fondo detrás de todo esto. Y es interesante. Eso es lo que tenemos que hacer con las imágenes, con las imágenes. Y unas imágenes que nos transporten, nos lleven, son imágenes que están cumpliendo con su objetivo, informar, persuadir, comunicar. Vamos a mirar esta otra. A ver, esta otra fotografía. Bueno, ahorita no los chicos. Acordémonos, nosotros al analizar las fotografías, analizamos todos los elementos que están dentro de esa composición. Acordémonos, el encuadre, acordémonos no, porque lo vamos a ver más adelante, sino que les voy diciendo una vez, el encuadre puede ser horizontal o vertical, la forma como tomamos la fotografía, aquí está horizontal. Dentro de ese encuadre hay una serie de elementos, ¿cierto? La bolsa, los niños, los juguetes, todo eso, elementos que están dentro, forman una composición fotográfica. Todo es una composición fotográfica. Cada elemento de estos forma una composición. Cada elemento de estos es bailado. No van sueltos.
Todos esos elementos me ayudan a contar una historia de esa fotografía. ¿Cuál sería la historia de esta fotografía? No sé, de pronto quizás que con pocas cosas se ve que de pronto es una familia como humilde, muestran cierta felicidad, de pronto lo logro notar así. Sí, puede ser. ¿Quién más? Ujú. Quizás yo lo veo por el lado de un padre ausente, pues porque el niño está como en la silla donde debería, supongo yo, ir el padre. Muy Entonces, pues bien, que muy bien ese nivel de observación. Vale, a ver, ¿quién más? Profe, también se puede ver un contraste, ¿no? Porque pues la familia, la mamá aparentemente se ve feliz, los niños pues viven dentro de su condición, pero el entorno realmente no se ve determinado de una u otra forma, se ve la situación económica, socioeconómica de la familia, donde a pesar de eso, pues ellos tratan de seguir adelante. Exacto. Aquí, ¿qué puede ser? Mire, Ana María Contreras, una mujer madre, cabeza de familia. Su esposo lastimosamente fallece dentro del conflicto armado que hay en nuestro país, desafortunadamente, y ella quedó con sus cuatro hijos, y ella, a pesar de las dificultades económicas, ella ha salido adelante con ellos, ha salido adelante. Listo, es un hogar humilde donde vive ella, pero mire que a los niños no les falta. ¿Qué es lo que no les debe faltar a los niños? Los juguetes, ¿cierto? Así sea el juguete más sencillo, miren, lo disfrutan, un niño disfruta un juguete lo más sencillo que sea. Quiso que estuvieran bien para esa fotografía, los vistió bien ante todo, los mantiene bien, bien organizaditos a los niños. Y lo que dijo la compañera ahorita, miren, esa figura del niño mayor, esa figura paterna ocupando el sillón, el liderazgo que él alguna vez tendrá que ocupar dentro de esa familia, ¿cierto? Y desde ya está comenzando, digamos así, a hacer los primeros pinitos. Entonces, mire cómo comenzamos a escribir esa historia, una historia triste, una historia triste y a la vez de reflexión, de salir adelante, de positivismo, ¿cierto? Pero hay una historia detrás de esta fotografía. Miremos los elementos. Dentro de una fotografía siempre tiene que haber uno o dos elementos que rompan, máximo dos elementos, tres, cuatro, cinco, y se vuelven distractores, que rompan en esa fotografía, que llamen la atención y que hagan parte de ese mensaje, de ese fondo que tiene esa fotografía. ¿Qué elemento ven ustedes acá en esta fotografía? A ver, miremos, chicos, seamos observadores. Yo sé que lo tienen, les da pena decirlo, no tienen por qué. Por favor, les recomiendo, si de pronto ha ingresado algunos, le pueden dar a aceptar, les agradezco para yo no tener que salir de aquí, volver, salir, volver, para que le den a aceptar a la persona, porfa, gracias. A ver, ¿qué elementos imaginan ustedes que rompe aquí en esta fotografía? Ya hablamos de uno, del sillón. Muy bien, y hay otro elemento. Uno, dos, tres. La ventana. La ventana, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando, chicos, porfa? Sí, señor. sí, Listo, vale. profe. Gracias. La ventana. La ventana, como lo pueden ver ustedes, esa luz que entra, esa luz que los va a ellos cubriendo. Y miren que los cubre a ellos, a esa zona donde están los personajes. Y ves una luz que es suave, una luz difusa, no es una luz dura que se llama en la fotografía cuando es una luz fuerte. Esa es una luz difusa que los acobija, los envuelve con una forma muy sutil, ¿cierto? Es muy distinto donde hubiese una ventana y estuviese cerrada, no, aquí está abierta.
está abierta y está iluminando, esa luz de esperanza para esta familia, ¿cierto? Tiene su significado también esa luz, tiene su significado. Anteriormente, en fotografía, decir, vamos a tomar fotografía y que hubiera un contraluz, o sea, que la fuente de luz estuviera al frente del fotógrafo, y era un pecado. Decían que no se podía tomar fotografía en contraluz. Aquí es la fuente de luz al frente, pero mire ese trato que se le da, un trato artístico, ¿cierto? Y no es pecado. Antes hay fotógrafos que se dedican a hacer exposiciones fotográficas, fotografías en contraluces, y son unos contraluces muy bien manejados. Este es uno de ellos. ¿Listo? A ver, esta fotografía. No, pero son todos habladores. Una puerta. La puerta Sí. está abierta y la luz da al fondo. Mira que la puerta está allá al fondo. No que la luz de allá, la puerta está allá al fondo. Si ustedes se dan cuenta, es una fotografía del campo. Una fotografía del campo. A mí, por lo menos, yo cuando vi esta fotografía me remitió mucho lo de mis abuelitos en el campo. Yo vivía aquí en el Tolima, en Ibagué, y mis abuelitos vivían en el sur del Tolima, por el lado de Collaina, una vereda. Y esas casitas son de esas de bareque, esas que son hechas en guadua, esterilla, y las forraban con barro, hacían una mezcla entre barro, boñiga de vaca, paja y otra cosa que no me acuerdo ahí. Y cogían y forraban esas paredes y quedaban las paredes. ¿Listo? Y es eso. Y el piso, miren ese piso, un piso desnivelado, un piso ortodoxo, típico del campo. Y los butacos, esos butacos, uno iba a los abuelitos y uno se sentaba ahí a cenar, como decían ellos, uno en los butacos. Las fotos, si ustedes se dan cuenta, hay una, dos, tres fotos, cuatro fotografías, pero se detallan tres en las que hay dos personajes, dos mujeres, una adulta y una menor. Están en las tres fotografías. Entonces aquí podemos decir que aquí en esta habitación, es una habitación que da la sensación que estuviera desolada. En esa habitación convivieron dos personas, dos mujeres, acá en esta habitación. Y miren esa luz al fondo, es la puerta que hay en el campo. En el campo las puertas de las habitaciones, solamente las entradas, eran las que tenían sus puertas en madera y con una tranca. Bueno, y de resto eran puertas que habían, pero que les colocaba un palito en la parte superior y ahí se colgaba un velo. Aquí está el velo y ahí se ve el palito en la parte superior, la típica fotografía del campo. Yo cuando la vi por primera vez me transportó donde mis abuelos. En esa fotografía, listo, hay dos elementos que rompen la iluminación. Uno, ¿y qué otro elemento rompe en esta fotografía? Acordemos, la fotografía debe tener elementos que rompan. Los elementos que rompan son los que hacen que esa fotografía llame la atención por ese elemento que está ubicado ahí en esa parte. Más adelante vamos a ver algo que se llama leyes de composición, que es saber ubicar esos elementos dentro de esa composición fotográfica, saberlos ubicar en ciertas partes que nuestro ojo va directo ahí. Hay leyes de composición de tercios, de mirada, en fin, eso lo vamos a ver en otra sesión. ¿Listo? A ver, ¿qué elemento de aquí que rompe? Por favor, si le dan a ingresar a las personas, les agradezco. Gracias. A ver, chicos. Mire, yo puedo hacer la sesión y la hago rápido. Les explico cada una de estas fotografías, luego nos vamos bueno, ya lo que es ya el desarrollo temático, pero la idea es que participemos también de toda esta formación.
¿Listo? Pues yo ahí veo la cama. Perfecto. Muy bien. ¿Y la cama qué? La cama ocupa la mayoría de la fotografía. ¿Y qué más de esa cama? Es antigua, está ¿Qué más? como usada al día sin maquillar. Están Listo, los bacán. Mire, butacos. mira, ahí lo dijiste. Aquí en esta fotografía llama, primero que todo, ustedes ven que es una fotografía, son 3 fotografías que las unieron. En esa época, fotografía panorámica difícilmente, ¿cierto? Panorámica, o sea que de izquierda a derecha, un buen ángulo de visión. Era corto el ángulo de visión, entonces ahí lo quisieron tomar 3 fotografías y las unieron. Ah, ¿Ok? Como pueden ver ustedes en las intersecciones. Miren, aquí en las intersecciones se da uno cuenta, ¿listo? Y mira, ujú. lo de la cama. Sí o sí llama la atención esta cama como está descendida, estas arrugas. Hay algo que llaman las leyes de composición, la ley de curvas, leyes de composición, las leyes de curvas, ONS. Bueno, miren, sería muy distinta esta fotografía donde la cama estuviese con el tendido templado, como se dice en el ejército, que se caiga un zancudo y se desnuque, ¿cierto? Fuese Ujú. distinta, no llamaría tanto la atención como lo está aquí con ese tendido, esas arrugas. Sí, esas arrugas dan la sensación de vida. Aquí hubo alguien, aquí, miren, no tendieron la cama, entonces ya, eso es vida ahí. Interesante esta fotografía también. Y algo, chicos, es que esta fotografía está en escala de grises. En una sesión que yo tuve, cuando fue antier, me dijeron, no, fotografía a blanco y negro. Sobre eso se habla mucho, se habla mucho. Porque el blanco es blanco y el negro es negro. Fotografía a blanco y negro, ¿cierto? Entonces, si fuese a blanco y negro, hubiesen formas, se distinguirían las formas. Muy distinto cuando uno dice una fotografía en escala de grises. En escala de grises va desde el blanco, desde 0 hasta llegar al negro, que es el 100, ¿cierto? De ahí, de 0 a 100, hay intervalos, 1, 2, 3, 4, en el cual el color, el gris se va oscureciendo, oscureciendo un poco más, hasta que llega el negro. Y en estas fotografías se denomina escala de grises, aunque muchas personas le dicen es fotografía blanco y negro. Mire, los grises, un gris que está oscuro, otro más clarito, entonces todo eso me va dando las formas, me va dibujando las formas. Entonces, para que tengamos en cuenta, pero igual, si se dice a blanco y negro, listo, igual todavía está catalogado como eso y lo que se puede decir, no dice que no, pero de todas formas tiene su sustento teórico. Esta otra fotografía, a ver, vamos a escuchar a, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Vamos a escuchar a Nancy. Tranquilo, pueden hablar de una para yo no tener que hacer esto, salirme y volver a ingresar. Luego de Nancy habla Erika. Listo. Veo a un anciano, es que es el actor principal. Sí, Hay otros elementos como el balde, como una mesita con una olletica o con una olla. Está sentado en una cama antigua, esas de maderita hechas prácticamente con tablones. Y parece sí. también una casa antigua, esas de Bareque, donde su trasfondo, creo que esto es a blanco y negro, o si es a color, es que todo está en tonos grisáceos. Sí, está como un sepia. Sepia. Sí. Hay una lámpara, no sé si es de vela o esas de petróleo. Y Ah, el sí. actor principal es la tristeza del señor, esa cara triste. Sí. Mira que tú dijiste algo que ninguno me lo había dicho. De esa lámpara arriba. Mire cómo la óptica lo engaña a uno. Uno Sí, ve aquí y uno dice visualmente que es una claraboya que está allá atrás y que entra luz por ahí. Y mire, está
da esa sensación, da una iluminación que no es pareja, está intentando entrar por esa claraboya, pero primera persona que me dice que una lámpara, y mirándolo desde ese punto de vista, me pongo a analizarlo ahora, y sí, parece una lámpara de esas de Petromas, de esas de, sí, en el campo, esa que ya tenía un mechito y le echaban un poquitico de petróleo, algo así, y nos iluminaba un buen rato. Mira que sí. Gracias por ese nivel de observación. Vale, ¿quién más? Ah, le habíamos dicho que quién. Erika. Sí, señor. Pues lo que yo observo es un abuelito, por lo que se ve, es una persona muy humilde, demasiado humilde. También observo de pronto su cara de tristeza, como se observa como si viviera solo, como si estuviera abandonado, sí, no tuviera como familia, porque se ve muy triste. Eso es lo que observo. Sí, exacto. Miren. Bueno, ninguno más quiso hablar acá, ninguno más. Entonces, bueno. Profe, Sí, cuéntame. Cuéntanos. qué pena una pregunta. Es que normalmente uno suele ver que las fotos de retrato, generalmente la persona que se retrata queda al centro. En este caso está un poquito al lado derecho del centro y adicional a eso los planos no son rectos. Uno ve la imagen y pareciera dar la ilusión en como si el ángulo estuviera girado, no estuviera como recta. ¿A qué se debe o qué propósito se quiere lograr tomando la imagen de esa manera? Bueno, comenzando con los elementos centrados. Hablemos de la fotografía de hace 15 años para atrás, la fotografía análoga. Hay dos, fotografía análoga, fotografía digital. La fotografía análoga, aquella que, yo no sé si ustedes alcanzaron a tener las camaritas de rollo, esas cámaras pequeñas en las cuales nos iba por un cuarto oscurito, medio oscuro, insertaba de rollo y comenzaba a tomar fotografías, de ahí para atrás, siempre se tenía la concepción que se tenía que manejar un centro, un centro, un centro. A uno lo ponían a posar en todo el centro, uno lo tomaban a los objetos, las fotografías en todo el centro, en todo el centro. Pero en esa época no estaba la teoría de los elementos que juegan elementos que hacen parte de la composición fotográfica. No se tenía en cuenta la historia, el storytelling, esos elementos que ayudan a contar una historia. Entonces, por consiguiente, si tenemos más elementos, debemos ubicar el elemento principal, no al centro, miremos dónde lo podemos ubicar. Y para eso también se comenzó a trabajar mucho las leyes de composición. Listo, se decía que había leyes de composición, pero a raíz de la fotografía digital comenzó a cambiar todo ese concepto. Como les decía yo a ustedes, cuando manejaba la fotografía de rollo, la fotografía análoga, era la fotografía tradicional. Pero quién iba a pensar que todo esto iba a evolucionar, no solamente la parte de la cámara, sino el concepto teórico para tomar las fotografías. Junto con ello fue evolucionando con lo digital. Leyes de composición las pusieron a trabajar a full, que podemos ubicar los elementos para que llamen la atención a un costado. Hay algo que se llama ley de tercios, dos líneas horizontales, dos verticales, y las intersecciones, las uniones, ahí colocamos elementos para que llamen la atención. Ley de horizonte, el elemento que esté por encima, pegado a la línea de horizonte o por debajo, son elementos que van a llamar la atención sí o sí en la fotografía. Y otras leyes de composición. Entonces, mira, por lo menos, igual aquí el abuelito sí está al costado izquierdo. Al costado izquierdo deja un aire, eso se llaman, esos espacios vacíos que están, se llaman aires. Deja un aire. Y es un desequilibrio en la fotografía que vale, llama la atención. La fotografía que es armónica, que hay equilibrio, igualdad, simetría, esa fotografía no tiende a quedar en la mente del consumidor, ¿cierto? No tiende, porque hay equilibrio, igualdad, armonía, se queda ahí la fotografía, pero hay fotografías que tienen que cumplir con ese principio de equilibrio, igualdad, armonía, tienen que cumplir con eso y listo, no hay ningún problema. Pero mira aquí cómo él rompe de una, está al costado derecho y ¡pah! La mirada va allá, va sí o sí allá. Entonces, y esa inclinación también, mira que la cámara, igual como dijo la compañera, nomás uno se da cuenta con esta baranda que está acá, bueno, esto que está acá, que está con un ángulo de inclinación un poquito
es un poquito inclinada. Hoy en día, esos ángulos, claro, que son más grandes, entre 40 y 45 grados de inclinación, cuando sean los planos, los ángulos los vamos a ver, ¿ok? Que es el holandés. Entonces, ese encuadre holandés, hay encuadre horizontal, encuadre vertical, es un encuadre horizontal, pero el holandés tiende a tener un ligero ángulo de inclinación, como cuando hoy en día uno se toma la selfie siempre, por lo general, logran un ángulo de inclinación. Nosotros nunca dejamos el celular horizontal totalmente o vertical, tiende a tener un ángulo de inclinación, y ese es entonces un encuadre que holandés. Entonces, es evolución de la fotografía. Miren acá, este abuelito, don Jorge, un abuelito que tuvo sus hijos y lastimosamente, como suele pasar en algunas ocasiones, los hijos cuando van creciendo, a medida que llegan a cierta edad, dicen, no, yo ya no pertenezco acá, yo tengo que salir aquí de la casa, y más cuando son la gente del campo. Lo sé porque conozco testimonios de ellos. En el campo ya la juventud, a los 15, 16, 18 años, ya están fuera del campo. Lastimosamente, nuestro campo aquí en Colombia, de aquí a unos años, quién sabe qué va a ser de verdad, sin esa fuerza, porque está quedando solamente con estas personas, con los abuelitos, porque la gente joven está saliendo de los campos para las grandes ciudades, medianas ciudades, está saliendo, y allá quedan los abuelitos solos, los papás quedan solos. Aquí a don Jorge se le murió la esposita, y mire, quedó solo, sus hijos se fueron, y esa mirada de tristeza, pero a la vez de esperanza, queriendo decir, no, ellos van a venir, van a estar acá. Y miren cómo aquí la luz juega también un significado. Aquí también hay luz, mire cómo esa luz al frente, de pronto hay un ventanal o hay especie de algo que es uniforme, porque aquí la misma entrada de luz no tiene forma, está uniforme, ¿cierto? Frente a él hay una entrada de luz y mire cómo lo enmarca él, y es una luz bonita, que en un degradé de un oscuro a un claro, ¿cierto? Bonita, pero mire la sencillez del hombre, lo dejaron allá a la de Dios, y mire, una habitación que es súper humilde, una camita sencillas, la almohadita está totalmente deteriorada, en el baldecito de pronto y recoge su agua para su aseo personal, sus necesidades, en fin, ¿cómo es la tacita esta que tiene aquí? La tiene como bien arrugadita ya para tomar su agua, en fin, y esa mirada. Miren, nosotros debemos ser observadores, mirar todos esos elementos que están alrededor, tanto elementos materiales, elementos, la persona, lo humano, los gestos, la mano, la mirada, gesticulación, todo eso tiene un significado. Todo habla en la fotografía, chicos, todo habla. Entonces, por eso es que estamos haciendo este ejercicio de observar imágenes, porque es lo que van a hacer ustedes de ahora en adelante, observadores de la fotografía, de todo esto que compone la fotografía. ¿Listo? Bueno. Esta fotografía. A ver, chicos. Una casa abandonada. Puede ser, sí. Una casa. ¿Y qué ves detrás de esa casa abandonada? ¿Qué historia se te deja ahí? A ver, no seamos tan objetivos, vayamos a la subjetividad, vamos más allá. Si quieren hablar, hablen de una vez, porque para no irme, mira quién levantó la mano y esto. Listo, tranquilo, no hay ningún problema. Abran el micrófono y les recomiendo, por favor, darle acceso a las personas que están ingresando. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Parece un paraje de la parte nórdica.
Es una casa para mí habitable, así son allá. Para evitar Sí, la humedad, dejan crecer plantas en la parte superior. Se ve un sí, lago, las grandes montañas. Y deben ser en una temporada, yo creo que de verano de allá, porque parece que es una zona de solo nieve el resto de año. sí. Bueno, tú has estado por esos lados, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, sí, porque la descripción que das, uno sabe cuando se apropian del lenguaje. Entonces, a ver, ¿quién más? Vale, muchísimas gracias por la apreciación. Miren, Yo lo sí, relaciono, perdón, sí, profe, tranquila. yo lo relaciono como con la casa de un jardinero, pues porque el pasto y todas las maticas se ven súper bien cuidadas y también siento que refleja como tranquilidad, paz, el lugar, porque todo está como muy bien cuidado. Sí, exacto, una fotografía muy relajante. Solamente falta esa música de fondo, esa música que relaja, ¿cierto? Miren que el hombre siempre ha querido conquistar territorios, tanto a nivel de tierra como fuera de la tierra. Ya el hombre piensa conquistar, ya ha conquistado. Pero a nivel de la tierra, la Pachamama, la tierra, es muy grande y es sabia. Y por más que nosotros intentemos conquistar esos territorios, sea donde sea, en la tierra, la Pachamama siempre dice, no, este espacio es mío. Aquí yo soy la que manda, ¿cierto? Aquí el hombre quiso conquistar este terreno, este pedazo de terreno aquí, por esa belleza de esa naturaleza. Digo, yo construyo mi casa aquí, elementos naturales, piedra, madera, las lajas, formando la chimenea y que una casita interesante, bonita. Pero mira la tierra como es de sabia. Y no, esto es mío. Como cuando un río lo sacan de curso. El río tiene memoria y el río tarde o temprano sigue su curso, ¿cierto? Era súper Aquí, verdad. aquí miren la casa, cómo se va llenando de vegetales, cómo se va el techo, lo que decía ahorita la señora. Y una vez, esta fotografía parece una pintura, la verdad. Ujú. Y la madre tierra dice, mire, aquí esto es mío, bueno, aquí esto es mío también, y mire cómo va tomándose la casa. Que si el hombre no le hace mantenimiento, no la arregla, queda totalmente cubierta. Pero una fotografía muy, muy bonita. Bueno, esta es la fotografía, es para un llamado. Un llamado. ¿A qué me refiero con eso? Resulta que hay momentos que son únicos, 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 momentos que nos llaman. Y hay que estar atentos, alertos a esos momentos, porque esos momentos a veces nos sacan del anonimato, a veces nos sacan de un apuro económico, a veces es un relacionamiento muy alto. ¿A qué me refiero con esto? Les doy el ejemplo. A mí hace un par de meses, uno siempre acostumbra a salir con el celular a todos lados, ¿cierto? Siempre sale uno. Y esa mañana salí sin el celular a una tienda. Y donde vivo es una parte donde hay hartos árboles. Y cuando de un momento a otro comenzó a sonar algo en la parte superior, como un aleteo. Como un aleteo, no, era un aleteo. Subo la mirada y resulta que hay dos postes. Hay dos postes que están como a 2,5 metros, 3 metros de distancia, cercados, pegados, pero son de madera. Y en la punta de uno había lo que nosotros llamamos un chulo. Y en la otra punta había un aguilucho. Esas aves que son de rapiña, esas que están cuando uno va por carretera y están comiendo en la carretera. Carroña. Parecen águilas, pero chiquitas. Le dicen aguiluchos. Resulta que el aguilucho estaba mandándole picotazos al chulo y el chulo estaba aleteando. Entonces, eso fue un cuadro único, único que no lo aproveché. No llevaba la cámara, no tenía el celular para la toma respectiva y son momentos que duran segundos.
Y esos momentos, pues les digo, hay que estar preparados. Lastimosamente aquí en Colombia no podemos andar con una cámara terciada, ¿cierto? Por seguridad. Y con el celular, la idea es que con el celular pues podemos hacer la toma, sí. El celular es menos peligroso y con él se pueden hacer esas tomas. Entonces, chicos y chicas, cuando ustedes sientan esos momentos así, tomen las fotografías, graben el video, esos momentos únicos, lo que les decía, se vuelven positivos para nosotros de ciertas formas. Los momentos nos llaman, es estar preparados para eso. Esos momentos, miren que nosotros, con ese grado de observación que estamos teniendo, vemos este mundo de una forma muy distinta, como lo ven las demás personas. Para las demás personas hay objetos que son feos, sin importancia. Para nosotros, esos elementos feos, nosotros los vemos bonitos, ¿cierto? Los hacemos que hablen, los hacemos que se expresen para que cobren vida en esa fotografía, llamen la atención. Vemos el mundo de una forma totalmente distinta con ese grado de observación que estamos adquiriendo y que vamos a adquirir aún mucho, mucho más. Nos volvemos, hay una palabra, sensibles ante todo lo que está alrededor nuestro, sensibilidad, lo que no tienen las personas del común. ¿Cierto, chicos? Los artistas somos que sensibles ante todo lo que nos rodea. Entonces, eso somos nosotros. Entonces, aprovechemos esos momentos que son únicos, únicos, únicos. Esta fotografía. Esta presentación yo la hago llegar a ustedes. ¿Listo? Esta fotografía, una fotografía a quien diferente a que la persona que la tomó haya ido a pie, haya ido en cicla, moto, carro, caballo, patineta, en fin. Él vio la oportunidad, ese momento único esto, ¿cierto? Uno rara vez ve un arco iris así y más con ese significado, esa concepción que tiene de todos los elementos que están alrededor. Aquí el hombre en su patineta, bueno, lo que ya se bajó. Y miren, en cuestiones de segundo, organizó la composición fotográfica. Nosotros nos volvemos ágiles a realizar esas composiciones fotográficas. Aquí el individuo se hizo en todo el centro, mire, la línea divisoria de la carretera, la demarcación, preciso estaba recién pintado, entonces se veía muy bien. Él miró eso, venga, me cuadro allí. Y miren cómo forma esa perspectiva, esa profundidad de campo, ¿cierto? Una imagen muy visionaria, hablemoslo así, con un significado. Y mire, y él sin pensarlo cogió y a ras de piso, se tiró al piso, cogió la cámara o el celular, el dispositivo de captura fotográfica y lo colocó en el piso. Pero mire todos los elementos que están en esta fotografía, no solamente es eso. Miren los espejos de agua, cómo se ve reflejado, los arbustos, la vegetación se ve reflejada, ¿cierto? En esos espejos de agua. Bonito. Y miren lo otro. Esa textura, esa gravilla de la carretera, muy distinto, fuese el significado también donde estuviese asfaltada la carretera, totalmente ese asfalto que es liso, liso, liso. No, aquí es esa gravilla, esa textura, le da sensación de movimiento, de vida también a la fotografía, de peso a la fotografía. El cielo, miren el cielo cómo se dibujan también, las nubes, esos contrastes que están entre un día oscuro y un día ya con iluminación. Eso trae el arco iris. El arco iris, por un lado, está lloviendo, está lloviznando, y en el otro lado está haciendo buen clima. Aquí igual pasa en esta fotografía. Si en un costado está lloviznando, de otro lado se ve bien. Y miren los colores cómo varían. Una fotografía muy interesante por donde se le mire desde todo punto de vista. Ya para ir terminando lo que es la fotografía. Espectacular esta fotografía. Resulta que entre las leyes de composición hay una que llama ley de repetición. Anteriormente, así como con los contraluces, le decían a uno cuando estaba aprendiendo fotografía, no le tome fotografías a esos elementos que están repetidos, que se ven repetidos, no lo haga.
máximo 2, 3 elementos repetidos. Y miren, desde que uno sepa trabajarlos, salen unas fotografías espectaculares. Aquí hay como unos 12 camellos. Yo les decía a ustedes, dentro de las leyes de composición hay una que es la ley de horizonte. Miren, acá está trazada textualmente ese horizonte, miren. ¿Sí ven? Textualmente está trazado ese horizonte. La ley de composición que me dice que los elementos que están por encima de esa ley de horizonte o por debajo, pero pegados a la línea de horizonte, son los elementos que van a llamar la atención en la fotografía. Acá está el sol, la puesta del sol, miren. ¿Sí? Está pegado a la línea de horizonte. Sí o sí llama la atención. Los camellos pegados a la línea de horizonte por debajo, sí o sí llaman la atención. Y algo muy interesante, la duplicidad que se genera acá. Listo, hay elementos repetidos. Si fuera eso, se repiten en la duplicidad de la imagen. Miren ese espejo de agua. Un espejo de agua perfecto que me dibuja todo lo que está en la superficie. Los camellos me lo está dibujando con esas sombras. Cómo se ve reflejado el cielo, miren, las nubes. ¿Sí ven cómo se ve? Muy bonita esta fotografía. Y miren que son fotografías que ustedes ya comenzaron a analizar esas imágenes siendo observadores, ya son fotografías que ustedes ya pueden concebir, ya las pueden realizar, esas fotografías. Lo difícil es la concepción de la imagen. Manejar una cámara fotográfica, yo la manejo, pero la concepción de la imagen, muchas personas se quedan cortas. Saben manejar una cámara fotográfica, combinar velocidad, diafragma, ISO, pero se quedan cortas en la concepción de la imagen, en esa creatividad. Y en la fotografía de productos sí que se ve. Cuando vamos a tomarle fotografías a los productos, sí. Iluminación, venga, tal diafragma, tal velocidad, pero ¿qué ese producto? ¿Qué le hago? ¿Cómo lo hago? Para que llame la atención, ¿cierto? Entonces, mira que todo esto nos va alimentando nuestro repositorio, en este caso, igual a cerebro, para que nosotros hagamos unas fotografías muy, muy, muy interesantes. Bueno, ustedes vieron unos elementos que estaban en común en la fotografía, un elemento que estaba en común, que era ¿cuál? La iluminación. Fotografía, se dice que es pintar. ¿Pintar con qué? Con luz. Para que haya fotografía tiene que haber luz. Tiene que haber luz. Si no hay iluminación, aunque sea un mínimo, no hay fotografía. La ausencia de iluminación es fotografía. La ausencia de blanco, que es negro. ¿Y el negro qué es? Es no iluminación, ¿cierto? Entonces, el término fotografía procede del griego y quiere decir diseñar o escribir con luz. Con luz. Con luz, con luz. La fotografía no solo es el transmitir formas o figuras a base de luz, es un arte que permite plasmar sentimientos, pensamientos e ideas, ya que como dice el viejo refrán, una imagen habla más que 1000 palabras. Este curso, como ustedes saben, es el curso de fotografía básica de productos para redes sociales. Yo les decía a ustedes, tenemos que mirar lo del curso número 1, que era inmersión a la fotografía digital, porque mal era haber comenzado de una vez con la fotografía de producto, sin tener todos estos conceptos, todo esto que estamos hablando acá. Todo esto que estamos hablando es súper importante. Es sensibilizarnos sobre la importancia de la fotografía, lo que está enmarcado dentro del curso de inmersión a la fotografía digital, ¿cierto? Entonces, es lo que estamos haciendo acá. Y hay momentos en los que vamos a combinar ambos cursos, el de inmersión y el de fotografía de producto, ¿ok? Entonces, por eso vamos a estar viendo imágenes de una forma, de otra, en fin. Bueno, bueno, esto sí me interesaría un poco. Tengamos presente, chicos, porfa. Hay algo que quiero que sepan. Dentro de los formatos, ustedes que van a manejar para sus emprendimientos, ya sea producto o sea servicio, van a realizar las tomas fotográficas. Acordémonos, nosotros en nuestra cámara fotográfica, nuestro celular, nosotros podemos configurarlo
para que nos tome las fotografías en tal formato. Aquí voy a nombrar dos formatos que son los más populares, comerciales, en fin. Es el formato JPG. Quiero guardar mis fotografías, estas que voy a tomar en formato JPG o formato RAW. JPG o formato RAW. ¿Ok? El formato JPG, ustedes lo han escuchado y mucho, ese es muy, muy común. Cuando estamos manejando el computador, vamos a guardar la imagen. ¿Cómo quiere guardar la imagen? Cuando le digo guardar imagen, ¿cómo? Ah, ahí aparece JPG. Listo, y lo doy guardar sin ningún problema. Resulta que este formato, esta extensión de archivo, es compatible con muchos programas. Con muchos programas, yo diría que con casi todos los programas es compatible. Si yo guardo una fotografía en formato JPG, una imagen en formato JPG, yo lo puedo abrir en Word, en Excel, en PowerPoint, en fin, en múltiples programas, aplicaciones, lo puedo abrir. Es supremamente liviano, es liviano, no pesa nada. Unas fotografías tomadas en cámara semiprofesional o cámara profesional reflex o cámara mirror, son fotografías que pesan 25, 28, 30, 30 y algo megas, súper pesadas, cuando es en formato RAW, pero en formato JPG son súper livianas, me caben muchísimas imágenes en una memoria, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la calidad? La calidad no va a ser la mejor, pero no va a ser la mejor ¿para qué? Si yo quiero imprimir fotografías de mi emprendimiento para las piezas comunicacionales, para un afiche, para un mural, pasacalle, en fin, para un hablador, no me sirve el formato JPG porque es de baja resolución, ¿ok? Pero el formato JPG, ¿para qué me sirve? Para todo ese ecosistema digital, todos esos medios digitales, páginas web, tiendas de comercio electrónico, plataformas, apps, bueno, todo lo que se te ocurra con esto, sí me sirven esas fotografías en ese formato JPG, en ese mundo digital. Ahí me sirven esas fotografías. Pero ya cuando voy a imprimir formatos, ya en cualquier superficie, ya no me va a servir el formato JPG, porque me exige calidad para un afiche, para un mural, para un pasacalle, en fin, para un hablador, debo tener calidad. Si hago esto con formato JPG, con esa fotografía voy a mandar a imprimir, no me va a salir bien la fotografía, ¿listo? Lo que sí es con el formato RAW. El formato RAW es un formato que es abierto, un formato que es supremamente pesado, pero las fotografías quedan de buena calidad y yo con ellas voy a poder imprimir en grandes formatos, superficies para imprimir en grandes formatos. Entonces, tener en cuenta esa parte, ¿listo? Formato JPG y formato RAW. Miremos para qué necesitamos la fotografía. No, voy a acabar una campaña que solamente va a ser digital para mi producto o servicio. Entonces con formato JPG nos aguanta. ¿Listo? No hay ningún problema de que la fotografía esté muy bien tomada. Claro está, no quiere decir que con formato RAW no pueda trabajar el JPG. Sí se puede trabajar también, ¿cierto? Se puede trabajar, pero acordémonos, ese formato es pesado, es un poco pesado, ¿listo? Así en términos generales, en cuanto a estos dos formatos que son los más populares, comerciales, hablémonos así, para que nosotros los trabajemos de acuerdo a qué, a la necesidad. Cuando ustedes vayan a tomar fotografías y van a, bueno, cuando van a hacer la parte de alistamiento del equipo fotográfico, acordemos, el alistamiento, tengo que llevar un trípode, tengo que llevar la cámara fotográfica, si tengo dos cámaras fotográficas, perfecto, mucho mejor, porque uno nunca sabe, si me daña una, tengo la otra de repuesto con su objetivo respectivo. Debo llevar la memoria, llevar 2, 3, yo siempre acostumbro llevar 3, 4 memorias. Si sé que voy a tomar fotografías RAW, ya fotografías pesadas, sí o sí debo llevar memorias de sobra, porque eso me va a ocupar campo. ¿Listo? Que debo llevar el paño para limpiar los lentes, el equipo de limpieza de los lentes, que debo llevar dos baterías, debo llevar el flash, las baterías para el flash, bueno, para eso hacemos un alistamiento antes para lo que son los equipos.
Y cuando vayamos a verlo el guión, nos vamos a dar cuenta de esa parte. ¿Listo? Vamos a dar cuenta de esa parte. Bueno, estamos hablando de formato RAW. Mire la diferencia de las imágenes. Formato RAW y formato JPG. Formato RAW y formato JPG. Bueno, quiero... Bueno, hay unos temas, chicos, que son temas que son pesados, pero son importantes, que si lo vamos a ver en este curso no nos alcanzaría el tiempo. Uno de esos es la teoría del color, todo lo que tiene que ver con el color. El otro tema es la iluminación. Sí, aquí vamos a tocar unos apartes de iluminación, unos tips principales de iluminación, pero la iluminación es un campo que es aparte al de la fotografía. Siempre lo unimos como complemento a la fotografía, pero en estudio es un tema que es aparte la iluminación. Ya para eso hay hasta estudios específicos, profesiones para eso, para los que manejan luz, luminotécnicos, dirección de luz, cargos, ¿cierto? ¿A qué voy yo con esto? Que por favor, ustedes se documenten sobre esos temas. Yo aquí les voy a dar lo que va a ser lo práctico, lo que de una nos va a servir. ¿Ok? Eso no quiere decir que no nos va a servir. Sí, mucho, pero tiene un trasfondo grande. Entonces, les digo, en sus tiempos libres, lean sobre la teoría de color, lean todo sobre la iluminación, aunque sobre eso yo les voy a dar unos tips básicos aquí de iluminación y ya ustedes con eso ya se pueden desenvolver. ¿Ok? Hay algo que porfa, no les los voy a decir a ustedes aquí para que se lo graben en la cabeza. No, simplemente con que ustedes sean conocedores. Hay cosas que sí debemos grabarnos y otras cosas que no. Simplemente el tener conocimiento sobre ello ya nos sirve. En este caso, la temperatura del color. La temperatura del color. Resulta que a nosotros cuando tomamos fotografía, ninguna fotografía nos sale con los colores reales. Ninguna. Ténganlo por seguro. Si no hacemos un procedimiento antes de tomar la fotografía, que se llama el balance de blancos. Porque les digo que no nos salen las fotografías con los colores que son. No nos van a salir con los colores que son, porque resulta que cuando nosotros tomamos una fotografía, siempre va a haber una fuente de luz que va a estar interviniendo en esa fotografía, ya sea una fuente de luz natural o una fuente de luz artificial. Natural, las estrellas, el sol, la luna, artificiales las lámparas de tungsteno, de neón, las linternas, en fin, cualquiera de ellas. Siempre va a haber una fuente de luz cuando vayamos a tomar la fotografía, ¿cierto? Esa fuente de luz resulta que genera una temperatura. ¿Ok? Una temperatura ya sea cálida o sea fría. Y eso es lo que hace que la fotografía no quede con los colores reales. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber qué son los colores reales? Fácil, sencillo. Si dentro de la fotografía siempre va a haber algo que sea blanco, ¿ok? O algo que sea negro. Tomemos como referencia a eso, veámonos algo blanco. Mire, ese señor allí o esa pared es blanca. Yo sé que es blanca. Entonces vámonos a ver, mira la fotografía y esa pared quedó como un poco grisácea, azulosa. O sea que no hay balance de blancos. No quedó balanceada la fotografía. No quedó balanceada la fotografía, no es balance de blancos. Hay algo, esa luz está dando como un filtrico ahí que está cambiando los colores. ¿Okay? Igual pasa con el negro. Si yo sé que dentro de la fotografía hay una referencia de un negro, entonces el negro tiene que ser lo que es negro y el blanco tiene que ser blanco. Blanco, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros sí o sí tenemos que corregir eso. Y lo corregimos con algo que se llama balance de blancos. Eso lo vamos a ver más adelantico, sino que de una vez estamos comenzando a tocar esto, algo que se llama balance de blancos.
El balance de blanco es quitar ese color que me está dando esa fuente de luz, quitarlo. ¿Ok? Es quitarlo para que la fotografía nos quede 1A. Eso vamos a ver más adelante. Aquí les estaba hablando de la generalidad, luego hablamos de la particularidad del balance de blanco, sino que eso es de lo primero que tenemos que cuando hacemos alistamiento de equipos, ya cuando vimos un guión, entonces sabemos nosotros que la fotografía que vamos a tomar va a ser en tal sitio, sabemos entonces que tenemos que balancear blanco, ir a balancear blanco, sí o sí, tenemos que balancear blancos, ¿ok? Entonces, eso es dentro de la temperatura del color. Cada fuente de luz tiene una temperatura del color, genera una temperatura. La temperatura a nivel humano, a nivel animal, son grados centígrados, grados Fahrenheit, en fin, aquí en la fotografía son grados Kelvin, se miden en Kelvin, K, pero algo particular. Miren que cuando para nosotros los seres humanos, los animalitos, la temperatura sube, cuando la temperatura sube, hay calor, hay fiebre, en fin, y la temperatura sube. Cuando baja, frío, hipotermia. Aquí pasa lo contrario. Miren, si ven los valores numéricos de los grados Kelvin, 1000, 2000, son cálidos, miren, y los altos son fríos. Pasa lo contrario. Cada fuente de luz tiene una temperatura diferente. Chicos, les voy a informar. Yo les dije a ustedes que iba a hacer unas sesiones adicionales. Esta semana no se pudieron hacer porque estuve en algo especial y no me quedó el tiempito. Pero ya las tengo aquí programadas. Van a ser para el 6, el 10 y el 21 de octubre, esas sesiones que son adicionales, ¿ok? 6, 10 y 21 de octubre. La próxima del cronograma la tenemos el 15 de octubre, ¿ok? Y las adicionales, vuelvo y les repito, 6, 10 y 21, que vamos a tener las sesiones adicionales. Yo esas se las hago, les envío correo, les envío la plataforma. El horario, la idea es que sea entre 6 a las 6 o a las 8, ¿listo? Si no es a las 6, sería a las 8. Pero ya tengo dentro del cronograma aquí estos días, dentro del cronograma, pero el personal, no el que está en la plataforma, porque en la plataforma yo no puedo colocar estas fechas que son adicionales que les voy a dar a ustedes para complementar la formación de los dos cursos en uno. ¿Listo? Entonces, yo espero que para la próxima sesión ya hayan más chicos. Bueno, en fin, ¿listo? Bueno, voy a mirar algo acá en la plataforma. La plataforma resulta que esta tarde ha estado molestando. Vamos a ver si me da ingresar para mostrarles algo. Ojalá que sí, que sí. No, por este lado, no. Vamos a ver por Mozilla, que por Mozilla a veces funciona mucho mejor que por Chrome. Entonces, cuando ustedes tengan como fallitas así, miren por los navegadores, por los distintos. Si no es por Chrome, por Mozilla, a veces funciona bien. Hoy sí estaba molestando esta tarde. Nos enviaron una nota, tanto para profesores como para instructores como para aprendices. Bueno, igual. No está aquí, pero bueno, vámonos para la guía. Bueno, chicos, vamos a la guía. Resulta que dentro del curso, en la parte izquierda, ustedes van a ver la guía de formación. Yo les dije a ustedes en la primera sesión que la descargáramos. Esa guía es el derrotero de las actividades y las evidencias que tenemos que
subir, ¿ok? Yo por aquí ya la había descargado. Se me hizo, ¿qué se me hizo? Está acá. Guía única. Acá. Resulta que es lo que vamos a hacer nosotros. Y una vez podemos ir haciendo esta parte acá. Esta parte. Ahorita para lo que es la próxima sesión, que es el 3, el 6, que le dije que era adicional, 6, ¿cuándo estamos? El lunes 6, vamos a ver lo que son las leyes de composición, lo que es el diafragma, velocidad, ISO, diafragma, velocidad, ISO, que es la triada de la fotografía, ¿ok? Y vamos a ver las leyes de composición fotográfica, planos, ángulos, leyes de composición. Es la temática que vamos a ver en nuestra próxima sesión del día 6, ¿ok? Ya con esa sesión quedamos listos para realizar la actividad de aprendizaje número 2 y la evidencia 2, que es la elaboración del guión. Porque en el guión ahí tenemos que subir, bueno, vamos a sacar unas 3 fotografías, entonces organicemos un guioncito pequeño, ya les digo ahorita. Pero antes vayámonos a esto, mejor dicho, no nos adelantemos. Vamos a hacer, chicos y chicas, este proyecto, la actividad de aprendizaje número 1. Yo sé que muchos ya la hicieron. Ya en la plataforma me di cuenta de eso. Pero como hoy ya es el desarrollo temático, entonces yo les dije a ustedes que íbamos a ahondar un poco en esta parte. Vamos a hacer la actividad de aprendizaje número 1, que se trata de establecer un proyecto fotográfico. No se asusten cuando se habla de proyectos, no son páginas con objetivos, justificación, hipótesis, nada de eso de trabajos escritos norma APA. ¿Listo? No se preocupen. Simplemente es un documento de una hojita y hasta menos de una hoja. ¿Ok? Vamos a tener, les voy a dar un ejemplo acá. Una panadería, la panadería ABCD. Resulta que esa panadería ABCD tiene varios productos. Va a sacar un producto nuevo. Va a sacar un producto nuevo que son los panes escolares. Unos panes que son de alto valor nutritivo, panes especiales para la lonchera de los niños, para llevar al trabajo también las personas con alto valor nutritivo. ¿Ok? Entonces, saco esa nueva línea de productos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño proyecto. Ese proyecto, aquí tiene, mire, aquí tiene este formato. Actividad aprendizaje 1, evidencia 1. Aquí le estoy mostrando la guía. AA1, actividad aprendizaje. EB, evidencia. ¿Okay? Siempre tenemos que ir donde diga AA, EB. Y depende si estamos en la actividad aprendizaje 2 y en la evidencia 1, 2. Aquí la evidencia 1, mire. Ese es el formatico que tenemos que hacer. ¿Listo? Aquí nos dan ejemplo. Nombre del proyecto, como les escribí ahorita, entonces, como les dije ahorita. Entonces, colocamos el nombre del proyecto. Nueva línea de panes escolares en Doña Juanita para publicar en Facebook. ¿Ok? Ya, dijimos el nombre del proyecto y dónde vamos a publicar cuando desarrollemos esa campaña. En Facebook. ¿Ok? Listo. Eso quedó. Nombre del proyecto. Ya quedó ahí. El nombre y la red donde va a publicarse. El objetivo de ese proyecto. El objetivo responde a qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. ¿Ok? Entonces, ese es la estructura del objetivo. Identificar los factores que afectan la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa, objeto de estudio, que se va a hacer a través de un diagnóstico de gestión de los diferentes áreas. ¿Cómo se va a hacer? Con el propósito de detectar señales de alerta en fracaso empresarial. ¿Para qué se va a hacer? Mira, ahí está el ejemplo. ¿Qué se va a hacer? Identificar los factores, ¿Qué se va a hacer? ¿Listo? Esta cosa que pasó. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? A través de un diagnóstico de la gestión de las diferentes áreas. ¿Para qué se va a hacer?
con el propósito de detectar señales de alerta. Mire, ¿sí ven? Aquí ese es un ejemplo que nos está dando. Entonces nosotros redactamos nuestro objetivo para esa campaña. Luego de eso, la otra casillita y la última, justificación. ¿Por qué y para qué? Responde a esas preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Y lo subimos. Qué pena con ustedes, la plataforma ahorita no está funcionando. Nos subimos ahí, lo subimos, ya cuando tengamos este formatico, ya sea en Word, PowerPoint, Excel, lo subimos en el costado izquierdo, ahí donde está la guía, abajito está la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Ok, ahí está, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que se llama documento propuesto de proyecto. Así como está, usted lo ve en el costado izquierdo. Simplemente da clic ahí y sube el documento en cualquier formato. Lo sube. Ok, y eso es todo lo que tenemos que realizar. Ya luego, después de esto, ya comenzamos con la actividad de aprendizaje número 2, que es la elaboración del guión, pero eso es para la próxima semana que vamos a ver esa partecita, ¿ok? O sea, el día lunes, que es la sesión adicional. ¿Listo, chicos? Entonces, por ahora, vayamos haciendo esto. Ya los que son conocedores de fotografía, producción audiovisual, diseño gráfico, si quieren ir haciendo ¿lo del qué? Lo del guión lo pueden hacer. Porque lo del guión, el día lunes vamos a ver lo que son planos, ángulos, cositas que van a estar aquí enmarcadas dentro del guión, ¿ok? Pero igual, si ustedes ya tienen conocimiento de eso, lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Porfa, ahorita me escriben por el interno para recordarme para la presentación que se las envíe. ¿Listo, chicos? Bueno, eso era lo que les tenía por el día de hoy. Dios mediante, el lunes nos estaríamos hablando. Yo les hago llegar por vía WhatsApp el enlace y también en la plataforma lo voy a publicar, pero no en el cronograma, sino en anuncios. ¿Listo? Veo que alzó la manito Nancy. Sí, mira, es que tengo un problema con la plataforma. Me dice usuario bloqueado. He llamado, he escrito. Dime a dónde tengo que dirigirme, mejor dicho. En No el he podido PQR, acceder a la plataforma de Sofía Plus. ya, no, Sofía Plus, no, de Sajuna. Es Oh, Sajuna. ¿Listo? Ven, tienes que nosotros los instructores pues no podemos hacer eso, pero sí sé que lo hacen y lo hacen rápido por PQR. Vas a la página del SENA y donde diga la parte de PQR, me envía notificaciones, que arreglamos, bueno, PQRs, ahí, ella tiene que contestar rápido, ahí te colabora. Bueno, No lo envíes por otro lado, sino por ese es el modo correcto para que le colaboren a uno. Entonces tú ahí envías un pantallazo de cómo te aparece y que está inscrita en este curso, das el número, la ficha, el número del curso, que ya ustedes saben cuál es, ese es el 33 46 566. 33 44 566, fotografía básica de producto para redes sociales. ¿Listo? Entonces envía los con mejor datos y verá que te responden. A las personas que lo han hecho le han dado respuesta rápido. ok, 33 43 546. 33 44 566. Ok, ¿Listo? Vale. gracias, muy amable. Listo. Bueno, chicos y chicas. Sarai. Profe, buenas noches. Hola, Sarai. Una preguntita, ¿esas clases extras su merced también las puede grabar? ¿También Claro, las las dejo? son grabadas igual les doy las grabaciones a ustedes por el WhatsApp. Esta por lo menos ya mañana, Dios mediante, se las envió por el WhatsApp y también están colgadas en la plataforma. Listo, muchísimas gracias. Listo. Bueno, Saray. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias. Dios lo bendiga, porfa, se cuida mucho. ¿Listo? Chao, Buenas chao. noches, que Gracias, profe, descansen. hasta luego. Bueno, chao. Muchas gracias, hasta luego. Ok.
Nancy, ¿tienes otra duda que haces la manito? No, no, señor. Ah, No hay listo, más. vale. Te quedaste con la manito Gracias. levantada. Hasta luego.